Hemos estado elaborando ideas en torno a la noción de una distribución de probabilidad de potencia incidente que llega a la antena. Y a estas alturas, en realidad, debiera ser intuitivo, o es intuitivo, que esa densidad de probabilidad angular de potencia P de θ que definimos en la cápsula recién pasada y la densidad espectral de potencia Doppler de la dispersión de una portadora pura recibida sobre un móvil están relacionadas de alguna forma. Y hay varias observaciones que justifican esta intuición. Primero, esta densidad de probabilidad angular es una densidad de potencia incidente desde el ángulo θ. Segundo, la densidad espectral de potencia Doppler es una densidad de potencia en frecuencia f. Ambas afirmaciones son bien obvias, pero las planteo en forma muy explícita por lo siguiente, que es la tercera observación. A la frecuencia f aportan potencia las trayectorias desde los ángulos θ y menos θ por el efecto Doppler. El efecto Doppler, volviendo atrás, claramente relaciona el ángulo de incidencia con la frecuencia en la cual se observa esa potencia. Entonces, si tenemos un modelo para la distribución de potencia en ángulo, entonces tenemos que de alguna forma a partir de esto poder encontrar esto. Y por eso es que en esta cápsula lo que queremos es conectar ángulo y potencia recibida. Y por eso es que hablamos de una densidad de potencia recibida, densidad angular de potencia recibida. Entonces lo que queremos es elaborar a partir de una distribución de probabilidad de potencia, una potencia recibida propiamente tal y luego conectarla con la dispersión Doppler. Para ello, supongamos que la antena receptora tiene direccionalidad. Y vamos a usar la notación habitual G sub R en función del ángulo θ.
Si es que miramos diferencialmente un pequeño ángulo en torno a θ, y para eso voy a copiar esta figura de abajo a la derecha. Aquí. Y voy a plantear la noción de un diferencial de ángulo acá, donde esto acá es un dθ, un pequeño diferencial de ángulo. En ese diferencial de ángulo un diferencial de ángulo θ, la potencia recibida estadísticamente es la potencia incidente multiplicada por la fracción, la proporción, la probabilidad de la cantidad de potencia que llegue desde el ángulo θ, amplificada o atenuada por la ganancia de la antena en esa dirección y por un diferencial de ángulo. Y esto es lo que vamos a llamar el diferencial de potencia recibida en dirección θ. Esta ecuación, para referencia futura, la vamos a llamar ecuación número 2 porque la vamos a necesitar, y lo que quiero nada más que comentar es esto acá, esta densidad de probabilidad angular de potencia representa la proporción en términos estadísticos de potencia incidente desde el ángulo θ. Así que en la figura lo que tenemos es que desde acá, en ese pequeño diferencial de ángulo, tenemos una potencia incidente de P sub R función del ángulo θ. Entonces, lo que necesitamos hacer para unir estos dos, para unir esta probabilidad angular de potencia con la densidad espectral de potencia del Doppler, de cómo finalmente quedan dispersas la energía, la potencia de esa portadora pura en el aire, lo que necesitamos hacer es conectar esta diferencial de potencia recibida con la densidad Doppler. Entonces queremos conectar dPr de z con la densidad, la dispersión Doppler en función de la frecuencia. Y la conexión es bastante simple. La densidad Doppler en frecuencia f, toda la potencia que se observa en frecuencia f en un df de ancho de banda, recordemos que esto es una densidad de potencia, por lo tanto por un df todo esto da potencia en watts. Tenemos acá watts por hertz y tenemos acá hertz. La potencia neta que se observa en un df de ancho tiene que ser igual a la potencia
recibida en el ángulo θ y la potencia recibida en menos θ. Siempre con θ en 0 y pi. ¿Por qué? Porque si seguimos, digamos, hacia valores mayores que pi y hasta 2pi, estaríamos duplicando la contabilidad de lo que viene desde ángulos negativos. Así que nos vamos a enfocar exclusivamente en, en θ de 0 a pi y simplemente contabilizar todo lo que aporta en frecuencia f en una sola ecuación. Esta ecuación la vamos a llamar número 3, también la vamos a usar nuevamente. Ahora, detrás de esto tenemos un modelo que tiene un diferencial de ángulo y aquí tenemos un diferencial de frecuencia. Entonces hay que buscar cuál es la conexión entre esos dos diferenciales. Y para eso diferenciamos el efecto Doppler. Y básicamente de lo que estamos hablando es de diferenciar esta ecuación, porque esta es la ecuación que relaciona θ con frecuencia, y por eso es que para referencia le vamos a poner aquí ecuación número 1. Entonces vamos aquí abajo, diferenciamos la ecuación número 1 y lo que obtenemos es df es igual a diferenciar fc más f de cos θ, y esto es igual a menos f de sen θ por d θ. Entonces ya tenemos la relación entre esos dos elementos y esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 4. Y ahora tenemos que analizar esto un poquito y lo vamos a analizar en el contexto de que θ se mueve entre 0 y pi. Entonces, para θ en 0 y pi, el seno es positivo. Por supuesto, ¿no es cierto? Tenemos el seno, voy a hacer un pequeño gráfico, tenemos el seno que tiene una mitad positiva, esto es pi, acá el seno es positivo. Y en ese caso, si el seno es positivo, esto es positivo, aquí hay un signo menos, entonces dθ y df tienen signo opuesto. Entonces, para este caso, dθ y df tienen signo opuesto. Y para el ángulo θ en pi hasta 2pi, tenemos que el seno de θ es negativo, y aquí podemos, ¿no es cierto?, hacer el mismo dibujo entre pi y 2pi es negativo, y ese es el caso que aplica para menos θ, así que también es de interés conocer eso. Ya vamos a ver cómo se aplica. Esto acá es lo mismo que menos θ en 0 y pi. Resulta que dθ y df tienen el mismo signo.
Entonces, si aplicamos eso a esta ecuación acá, a la ecuación 3, entonces aplicando eso a 3, aplicando lo anterior a la ecuación 3, la voy a copiar y pegar para tenerla a mano. Ahí está. Resulta que si nos mantenemos con θ entre 0 y 2, entre 0 y pi, esto de acá, entre 0 y pi, df y dθ tienen signo opuesto para todo θ en 0 y pi. Y acá tienen el mismo signo de f y de θ para todo θ en, para todo menos θ, 0 y pi. Entonces, ingresa este modelo de la ecuación 2, donde según el valor del ángulo, este lleva signo positivo o signo negativo. Entonces nuestro modelo queda como sigue. Esto es igual a menos la potencia incidente por la densidad de probabilidad angular, por la ganancia de la antena, por el de θ. Y el otro es más la potencia incidente por la potencia, la densidad, la probabilidad angular en el ángulo menos θ, por la ganancia en el ángulo menos θ, por el diferencial de menos θ. Entonces con eso podemos modelar nuestra potencia, nuestra densidad de potencia como la potencia incidente multiplicado por P de θ gr de θ más P de menos θ gr de menos θ, y todo esto por d θ, y esta es la ecuación número 5. Ya estamos más cerca de conectar la densidad en función de la frecuencia con nuestro modelo basado en una ganancia conocida y en una densidad de potencia que la podemos asumir de cierta forma. Entonces, con ello tenemos un modelo que relaciona densidad de potencia recibida en función de la dirección θ con la densidad de potencia en función de la frecuencia. Y con eso estamos prácticamente listos ya para derivar una expresión concreta, bien específica, de la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler, y esto lo vamos a hacer enseguida en la cápsula que sigue.